El título de esta charla, de este mensaje, se llama De un salto. De un salto. Quisiera preguntarle si usted puede saltar ahí en su silla. ¿Puede saltar? Ahora intente saltar. ¿Cómo salte? Intente. 2, 3, los demás no pueden. No. Bueno, ya vamos a ver más adelante que eso a veces tiene que ver. Ahora, saben que durante estas semanas he estado viendo algunas cosas en las redes sociales. No porque me gusta estar ahí, sino porque es parte de mi trabajo en la radio. Si acaso, ese pastor solo pasa en las redes sociales. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en estas fechas son fechas de graduaciones. No solamente aquí en la Sierra y el Oriente, sino en varias partes del mundo, porque regularmente en verano es cuando se terminan las clases y se hacen las graduaciones. Y bueno, se suben un montón de videos de las graduaciones y todo lo demás, pero uno de los videos que más me llamó la atención en medio de eso es de un chico que se subió al lugar donde estaban entregando los títulos y no quería saber nada de la gente, de las autoridades que estaban ahí, sino que simplemente se subió y es más, ni siquiera daba la mano, sino simplemente como que decía, no, presten mi título, presten mi título. Y ese chico se subió, agarró el título, no le saludó a nadie ni les importó las autoridades, sino que agarró su título, se puso al frente y levantó las manos y dijo, ya, como que lo logré, ¿no? Y después les mandó diciendo un montón de cosas a las autoridades. Bueno, cuando vi, dije, tenaz, ¿no? Porque esta persona como listo para sacar en cara lo que había conseguido. No sabemos del contexto por qué lo haría, pero lo que sí sabemos es que regularmente, mis queridos amigos, los seres humanos tenemos esta misma actitud con las cosas que conseguimos. A veces tenemos como ese orgullo de que cuando conseguimos algo que los demás no pensaban que lo íbamos a conseguir, resulta que queremos cuando conseguirlos casi que restregarles en la cara, ¿no? ¿Sí o no? Y no me diga que no, porque imagínense, por ejemplo, cuando a veces nos dice todo, tú no vas a poder con ese negocio. Y cuando ya tenemos nuestro negocio, nos da unas ganas de decirle, y le invitamos, ven a ver mi negocio, pues para que me digas otra vez lo mismo. Sí, a veces, por ejemplo, hay algunos que dicen, tú nunca te has de casar. Y cuando nos casamos, como que ganas de decirle al anillo, mira, ya me casé. Porque como seres humanos a veces nos da esa como necesidad de decirle a la gente cuando hay cosas que nosotros conseguimos y que quizás no confiaban en nosotros, hacerles entender y demostrarles que sí lo pudimos hacer. Regularmente pasa. Quizás hay algunas excepciones, obviamente, pero regularmente pasa eso, que queremos que los otros se enteren de que conseguimos algo que quizás ellos no podían. Ahora ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el cojo? Pues resulta que lo que habíamos visto durante estas 2 semanas anteriores es que este cojo estaba en la puerta del templo, todos los días pedía limosna. Este cojo, al mirar a 2 personajes que venían al templo, que eran Pedro y Juan, hizo lo mismo que hacía siempre, pedirle plata, pero después cambiaron las cosas porque estas personas no le dieron nada, sino que le dieron algo mucho más grande y más importante y más poderoso de lo que él esperaba recibir, que era la sanidad y que era el poder de Dios en sus vidas. Simplemente les dijeron, bueno, no tenemos nada, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos algo mucho más grande, que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Sí, ahora, ¿qué pasó con todo eso? Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente, el hombre saltó, se puso de pie, comenzó a caminar, entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y como les decía, ¿qué tan difícil será saltar desde la cojera? Porque este hombre estaba postrado en el pie y por eso les decía, salten estando sentados, salten. Es complicado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Uno necesita un impulso para saltar. No pueden saltar ahí como están. Algunos se hacían así de puntitas, pero ni así saltaban. Pero este hombre, cuando recibió el impulso del Espíritu Santo, su primera reacción fue saltar. Fue ponerse en pie y después hacer algunas cosas que vamos a estarlos viendo en este tiempo. Miren, mis queridos amigos, cuando nosotros entendemos que Dios nos toca,
Siempre tratamos de poder decir y poder hacer algo con todas las fuerzas que tenemos. Imagínense a este hombre no sabemos cuántos años estuvo en la puerta del templo. Quizás su anhelo era entrar, pero a este hombre no le dejaban entrar, porque en los tiempos bíblicos regularmente una persona que estaba o coja, o estaba manca, o era ciego, o tenía alguna cosa congénita de su familia, para la demás gente estas personas eran malditas. Estaban recibiendo el castigo de Dios por lo que hicieron sus padres o por el pecado que esta persona tenía. Entonces, para entrar al templo una persona tenía que estar bien, tenía que estar sana. No podía entrar una persona coja, por eso se había quedado en la puerta. Y quizás todos los días él miraba como la gente sana sí entraba al templo. La gente sana sí estaba ahí todos los días. Y él no podía hacerlo, simplemente se quedaba en la puerta. En la puerta. Y sabe, cuando nosotros tenemos esta actitud del cojo, el cojo dice que lo primero que hizo fue saltó, fue con Pedro y Juan y se encaminó directamente al templo a hacer algo que nunca antes había hecho. A pesar de que en su mente quizás siempre tenía la intención y la necesidad de poder ir al templo y entrar, pero su condición no le permitía. Cuando esa condición cambió, lo primero que hizo fue ir a alabar a Dios con aquellas personas que había conocido esa vez. ¿Sabe? Es que cuando Dios te toca, no puedes quedarte quieto. Cuando Dios te toca, no puedes quedarte quieto, sino que tu vida tiene que llevarte a expresar ese agradecimiento con pasión. Yo no sé cuántos de nosotros hemos recibido un milagro de Dios y cuando recibimos ese milagro de Dios, amigo, amiga, tenemos que expresarlo con pasión y decir, Dios hizo esto conmigo. Esta persona saltó y dijo, vea, salté, ¿qué hago lo primero? Vamos al templo a alabarle a Dios, a cantarle. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo conmigo. Y cuando nosotros recibimos algo de Dios, tenemos que expresarlo con pasión. Saltar de donde estamos y decir, Dios, esto has hecho conmigo. Y eso fue lo que le pasó al cojo. Cuando Dios te toca, no puedes quedarte sentado. No puedes quedarte callado. No puedes hacerlo. Yo quisiera preguntarles a cuántos Dios ha hecho algo en sus vidas en esta semana, en este mes. ¿A cuánto Dios ha tocado? ¿Cuánto Dios ha hecho en su vida para que puedas agradecerle y no quedarte callado con lo que Él ha hecho? Miren, los testimonios que compartimos todas las semanas, no es porque les obligamos, ni les damos sándwiches, nada, no. Es porque nosotros queremos ver y queremos que usted y la gente que llegue quizás por primera vez a esta casa pueda darse cuenta que en Dios podemos tener esperanza y que Él es el Dios de milagros porque es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y entonces usted no se quede callado de la misma manera que este cojo saltó. Uno tiene que expresar el agradecimiento con pasión. Amén. Ahora, a veces nosotros podemos quedarnos en la puerta del templo incluso hasta el día de hoy. Usted va a decir, pero ¿cómo si a todos les hacemos pasar? Porque sabe que a veces emocionalmente y hasta espiritualmente solamente nos quedamos en la puerta. Porque no queremos pasar a la presencia de Dios. El templo era la representación de la presencia de Dios en ese lugar. Y aunque ahora podemos saber que Dios está en todas partes y que Dios habita en nuestra vida, sin embargo, muchas veces la iglesia sigue siendo esa representación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabe una cosa? A veces preferimos quedarnos en la puerta. Y solo hay dos razones para quedarse en la puerta. La una es porque no puedes entrar. Y sabes, al igual que el cojo, muchas veces no podemos entrar porque nuestro pecado es tan grande que no nos deja acercarnos a Dios. Y hay mucha gente que dice, yo quisiera ir a la iglesia, pero no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar Dios de mí? Por eso yo me quedo mejor en la puertita. No puedo pasar. Mi pecado es tan grande que a veces decimos, yo no voy a la iglesia, yo no me acerco a Dios porque Dios me va a decir que cambie ciertas cosas. Así que prefiero mi pecado. Prefiero seguir sintiéndome igual y seguir haciendo las cosas que tengo. Por eso me quedo solamente en la puerta. Y no quiero entrar porque no puedo. Mi pecado no me deja. Pero sabe,
también podemos quedarnos en la puerta porque no queremos entrar. Y a veces el no querer entrar tiene que ver con el compromiso. Usted puede estar sentado aquí y disfrutando esto, pero su mente puede estar en la puerta sin querer entrar porque le huye al compromiso y dice, no, o sea, yo voy suave nomás con Dios. Sí, chévere la iglesia, sí, bonitas las alabanzas, pero hasta ahí nomás, que no me llamen ni a servir, ni a hogares de luz, no, yo, tranquilo nomás. Nos quedamos a veces en la puerta porque huimos al compromiso. Nos quedamos en la puerta porque a veces solamente queremos ver qué pasa. Y dicen, voy a la iglesia para ver qué pasa, a ver si es que es cierto lo que dice, para ver cómo me tratan, para ver si lo que están enseñando es verdad. Y otra cosa que pasa es que estas personas ponen en duda lo que hace Dios. Y comienzan a decir, ¿será que Dios en realidad habló? ¿Será que en realidad la iglesia está funcionando bien? ¿Será que lo que dicen es de acuerdo a lo que Dios está enseñando? Y ponen en duda todo lo que está Dios hablando y Dios diciendo. ¿Por qué? Porque simplemente decidieron en su mente quedarse en la puerta. Y eso es muchas veces lo que pasa con mucha gente en el camino de Dios. Se quedan en la puerta. Sí escuchan a lo lejos, sí saben que es Dios que está trabajando, sí saben todo eso, pero no quieren entrar. Contrario a lo que hizo el cojo. Cuando él se dio cuenta que tenía la oportunidad de entrar al templo, de entrar a la presencia de Dios, de entrar al lugar donde podía encontrarse con Dios, no lo pensó 2 veces y fue. Entró. Saben, amigos, muchas veces hay cojos espirituales que no se atreven a ponerse de pie y entrar a la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar en eso, porque nos da miedo, nos da temor y decimos no, de lejitos nomás. Y podemos quedarnos ahí. Tú decides quedarte en la puerta o entrar. Tú decides hacerlo. Y tú eres aquel, ahorita puedes decir, tú puedes estar aquí, pero quizás en la puerta porque huyes al compromiso. Tú estás aquí, pero quizás tu pecado es más grande y sigues haciendo lo que te agrada a ti y no lo que le agrada a Dios. Sigues en la puerta. Ahora, ¿qué pasó después? Dice el versículo que sigue, el versículo 9, dice, todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. O sea, yo estaba leyendo así de una manera muy, o sea, a la primera, así, o sea, lo que entiendo a la primera. Yo decía, ¿qué es lo que no entendiera, lo que no entendía esta gente? ¿Qué no entendían? O sea, había un cojo y ahora ese cojo está caminando. ¿Qué no entendían? ¿Qué era lo difícil de entender? ¿Que el cojo caminaba? O sea, pero caminó, pues ya no hay difícil. ¿Qué era lo difícil de entender? ¿Que estaba cantando? ¿Que estaba alabando? ¿Qué era lo difícil de entender? Miren, amigos, cuando nosotros nos encontramos con Dios y nuestra vida cambia y se transforma, hay muchos que no van a entender lo que está pasando en nosotros. Hay muchos que no van a entender, van a decir, ¿qué le pasa a este loco? Hay muchos que no van a entender por qué tomamos ciertas decisiones y por qué cambiamos ciertas formas de vivir. Ciertas personas a las que antes frecuentábamos, ¿por qué se cambian? Y la gente no va a entender porque dice, ¿qué les pasa? Miren, hay algo que pasa y que quizás analizamos así de una manera muy literal. Cuando el cojo se levantó, ¿a dónde fue el primer lugar que fue? ¿Ah? Al templo, ¿no? Yo le pregunto, ¿y por qué no iría primero donde su familia? O sea, ya puede caminar. ¿Por qué no iría primero donde sus amigos? Quizás ni siquiera tenía amigos ni tenía familia, no lo sabemos. Pero sabe, cuando el cojo se levantó, la primera actitud y la primera búsqueda que hizo inmediatamente es ir a buscarle y agradecerle a Dios. Y eso la demás gente no entendía.
Porque quizás una persona que estuvo 30 años o 40 años o toda la vida que estuvo ahí en la puerta del templo, quizás lo que menos quiere hacer es entrar al templo si estuvo toda la vida ahí. Pero esta persona cogió, salió, se levantó y lo primero que hizo fue ir a agradecer a Dios con alegría lo que él había hecho con su vida. Y sabe, a veces esa actitud tenemos que tener nosotros también con lo que Dios nos dice y Dios hace en nuestras vidas. Esa actitud de poder ir a buscar primeramente a Él, porque el cojo escogió primero ir donde Dios antes de ir donde su familia, antes de ir donde sus amigos. Porque en la misma Biblia y el mismo Jesús dice que nosotros tenemos que escogerle a Él por sobre las otras cosas. Y aunque a nosotros nos duela muchas veces, porque a veces somos tan familiares y nuestro país es tan de estar juntos, ¿no? ¿Sabe que a veces tenemos que tomar la decisión de ponerle a Dios por sobre nuestra familia y por sobre nuestros amigos? Muchas veces el decidir eso, la orden de prioridad de nuestras vidas a veces nos cuesta mucho. Miren, yo conocí al Señor cuando tenía 15 años. Y cuando yo me encontré con Dios, me enamoré tanto con Dios que yo dije, ok, para mí la prioridad número 1 es Dios, es la iglesia y es servirle. Nada va a cambiar esa prioridad en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque hasta ahora lo he cumplido. Yo falto a la iglesia a veces solamente o porque me enfermo o porque me voy a algún viaje, alguna cosa. Pero regularmente no. Y si alguien me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar el domingo, eso digo, no. Porque mi lugar favorito es estar en la presencia de Dios y servirle. Entonces para mí no es tan difícil decirle no a otras cosas que van sobre esa prioridad. Yo le pregunto a usted, ¿cómo hace? Porque a veces, por ejemplo, yo digo, yo solamente cambiaría la iglesia si alguien me invita a algo grande, ¿no? Por ejemplo, un mundial de fútbol, no sé. Ahora que está de moda las Olimpiadas, alguien que me lleve a Francia. Entonces, ahí podría pensarlo, faltar a la iglesia. Pero muchas veces, ¿cómo cambiamos nosotros la prioridad de estar con Dios por un partido de fútbol, por una comida, por un cumpleaños? Y ojo, no le estoy diciendo que no le ame a su familia, estoy diciendo que la familia es importante. Pero cuando yo tengo las prioridades claras en mi vida y saber qué es lo más importante, ni siquiera voy a tener que estar ahí luchando ¿y ahora qué diré? Dios mío, ¿qué va a pasar con mi familia, Señor? Con mi mamá, con mi papá, con mi suegra, mi suegro que nunca me invita y justo me invitó, ¿qué iba a pasar? Porque saben una cosa, cuando yo encontré a Jesús y cuando yo sé que Jesús es lo más importante para mí, yo no quiero ir donde ellos están, sino más bien quiero que ellos vengan al lugar donde yo encontré la paz y la esperanza. Cuando yo pienso en ese sentido, ellos van a saber cuál es mi prioridad. Y este cojo sabía, dijo, me voy primero al templo. Quizás después de eso, si tenía familia, se fue a avisar a sus padres. Quizás de eso, sí, quizás encontró amigos a los tiempos y caminando. Pero su prioridad número 1 era Dios. Y amigo, amiga, usted también tiene que buscar esa prioridad a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escogemos como la prioridad a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Que la gente no va a entenderle. No va a entenderle. Simplemente porque va a decir, pero ¿por qué haces esas cosas? Porque la gente no va a entender que ames tanto a Jesús para que lo alabes, para que le busques, para que vengas aquí a la iglesia, para que ofrendes. Porque sabes una cosa, ellos nunca estuvieron en tu lugar. Y solamente el hecho de que Dios haya rescatado tu vida y te haya cambiado es algo diferente a lo que los demás están viviendo. Por eso la gente no entendía. Y hasta ahora por eso la gente no entiende. Porque ¿qué es lo que muchas veces escuchamos por fuera? Cuidado te hagas muy fanático. Cuidado te hagas muy esto. O sea, recuerda a tus amigos, recuerda a tu familia, recuerda a tu padre. Recuerden que cuando estemos delante de Dios, Él nos va a decir, ¿qué hiciste tú
con lo que yo te puse. No van a estar tus amigos para defenderte, ni tu familia. Porque al final las cuentas que tienes que dar tú a Dios es por tu vida y por la vida que los que tienes tú atrás. Cuando nosotros entendemos que la prioridad es Dios, así la gente no entienda, nosotros vamos a hacer lo correcto. Hubo otro caso, un caso de una mujer, está en Lucas 7:47. Está hablando una mujer que dice que llegó a donde estaba Jesús y lo que hizo fue derramar un perfume sobre los pies de Jesús y ponerse a llorar ahí a los pies de Jesús. Eso fue lo único que hizo esta mujer. No habló, no le pidió nada, simplemente lo único que hizo fue esto. Y Jesús le dice esto a esta mujer, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco amor demuestra. Quisiera preguntarle hoy, ¿cuánto le ha perdonado el Señor a usted? ¿Mucho o poco? Y mi pregunta es, ¿y lo está demostrando? ¿Está demostrándole que el Señor le amó o le perdonó mucho? Porque dice que esta mujer, para demostrar lo mucho que le perdonó el Señor, se puso a sus pies, derramó perfume, o sea, dio lo más preciado que tenía, rindió adoración a Él y no le importó lo que los demás decían. Simplemente demostró su amor al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces con esta sociedad? Es que lamentablemente estamos en una sociedad que ha dado un valor mucho al ser buena gente. Yo quisiera que le pregunte a la persona que está a su lado si es buena gente. Pregúntele, ¿usted es buena gente? Pregúntele. Pregúntele, ¿es buena gente? Respóndale. ¿Qué le dijo? Que no, si es que es no. Servidores, por favor. No. Miren, tenemos un concepto en la sociedad de que lo importante es ser buena gente, es ser buenas personas. Y regularmente cuando estamos ahí, todos nos consideramos buenas personas. Porque no hemos matado a nadie, todos somos considerados buenas personas. Entonces, ¿sabes? Cuando nos acercamos a Dios a veces con ese concepto, pensamos que Dios no nos ha perdonado tanto. Y ojo, como no nos ha perdonado tanto, según lo que dice Jesús mismo, a veces también amamos poco. Porque si estuviéramos conscientes de cuánto el Señor nos perdonó, tendríamos que amarle mucho. Y ese amor no solamente es ese sentimiento, no, ay, es que le amo tanto al Señor. Es un amor que demuestra ese amor en lo que hace. ¿Cómo demuestra su amor, su tanto amor por el Señor? ¿Cómo lo demuestra? No me responda a mí, respóndase usted mismo. Dice que el Señor le ha perdonado mucho, ¿no es cierto? Sí le ha perdonado mucho o poco. Ya. ¿Cómo demuestra que Dios le ha perdonado mucho? ¿Cómo ama mucho al Señor? ¿No es cierto que a veces como que nos quedamos cortos con lo que hacemos? Porque el día de mañana, si tenemos que elegir entre servirle a Dios o dormir más, va a ganar la cama. Porque el día de mañana que me llamen a servir o me llamen a ser parte del liderazgo, entre todas las cosas que tengo que hacer por mi trabajo y todas las actividades que tengo, y sacar tiempo para servirle a Él, muchas veces decidimos lo que no nos cuesta, porque no amamos lo suficiente como para entregar al Señor todo. Este cojo dijo, no, yo voy a demostrar que le amo mucho, y por eso la gente estaba sorprendida y decía, ¿qué le pasa? Algunos creo que hasta decían, ¿qué le pasa? Solo le sanó, solo camina.
Así a veces somos de inconsecuentes, pero si solo camina, ya, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si solo se encontró con Jesús? ¿Qué le pasa si solamente llegó a la iglesia? Cuando nosotros entendemos que Dios es la prioridad, tenemos que estar dispuestos a demostrar lo mucho que le amamos a Dios en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades. Depende mucho su amor a Dios de cómo lo dice y cómo lo vive. Jesús recalca que aquellos que reconocen la magnitud de su deuda y sus pecados son capaces de responder con un amor igualmente grande. Cuando yo me doy cuenta que lo que perdonó el Señor en mi vida es tan grande, pues déjeme decirle a mi amigo que yo no voy a dudar en amarle con la misma pasión y la misma búsqueda, porque no entiendo cómo Dios fue capaz de perdonarme a mí. Porque sí, aunque todo el mundo me puede decir que soy buena gente, sé que le he fallado a Dios, sé que he sido infiel, sé que no he dado lo suficiente y sé que si no fuera por Él no estuviera aquí. Cuando yo me doy cuenta de esa magnitud, estoy dispuesto a amarle a Dios con todo mi corazón. Solo un corazón humilde reconoce que el perdón de Dios es tan grande que vive agradecido y fiel por lo que Él ha hecho. Y eso fue lo que hizo el cojo. Agradecido y fiel por lo que Dios había hecho. Ahora, después de eso, mis queridos amigos, cuando Él salió y cuando Él se levantó, hay algo que tenemos que entender, es que cuando Dios hace algo, no debe haber duda de lo que Dios hizo. No hay duda del milagro. Como les decía, antes estaba cojo y después caminaba y saltaba. No había duda, no podían decirle qué le pasó. ¿Sabe, mi querido amigo? Cuando nos encontramos con el Señor, también tiene que haber un cambio evidente. Hechos 3:19 dice: sabían sin embargo que Él era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir perdón, a pedir dinero junto al portón hermoso. Era el mismo hombre. Ellos se dieron cuenta que era el mismo, pero ahora era diferente. Era el mismo que antes estaba postrado y ahora ya saltaba. Cuando Dios se encuentra con nuestra vida, mis queridos amigos, cuando Dios transforma mi vida, el cambio es evidente. Dígale a la persona que está a su lado: cuando Dios te transforma, el cambio es evidente. El cambio es evidente. Miren, una de las cosas que pasa es que muchas veces el cambio no es tan evidente en nuestras vidas y no estamos dispuestos a que esa evidencia sea real. Esta semana, hace 2 días hubo esta inauguración de los Juegos Olímpicos. Y no sé si ustedes vieron las noticias y todo eso, que hubo una burla y una afrenta directa al cristianismo. Hubo una burla directa y todos estos aglomerados y estas personas progresistas y del LGBTI se tomaron eso e hicieron una burla directa al cristianismo. Y claro, yo veía en las redes y muchos cristianos indignadísimos, diciendo: sí, ¿cómo van a hacer tratar? Y como eso, este otro, y por acá y por allá. Pero yo digo, y aparte de quejarse en las redes, ¿qué más hacemos nosotros como cristianos? ¿Cómo mostramos la evidencia de que Dios ha transformado nuestras vidas? A veces estamos indignadísimos, sí, que otros se burlen y que otros hagan cosas, que ojo, no está bien ni estoy defendiendo eso. Pero, ¿qué hacemos nosotros para evidenciar la luz ante los demás? Si a veces actuamos exactamente igual que las personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo evidenciamos la transformación? Si a veces pasamos años en la iglesia y seguimos con las mismas cosas, las mismas actitudes, las mismas faltas de carácter, falta de perdón, la misma forma de ser. O sea, ¿de qué podemos nosotros quejarnos
Si no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer, que es ser luz. Y a veces no comenzamos ni siquiera donde estamos trabajando, porque no somos luz. Somos exactamente los mismos que los demás. Hacemos exactamente las mismas cosas. ¿Cómo podemos ser evidentes ante la transformación de Dios si no somos luz? Si hacemos exactamente lo que los otros lo hacen. Si actuamos de la misma manera. Que incluso hasta cometemos los mismos pecados. Y como somos buenas gentes, ni siquiera tenemos la decencia de ir delante de Dios humillados y decir: Señor, te fallé. Si queremos que la luz resplandezca, tenemos que ser evidentes en nuestra transformación de vida. Si usted no es evidente, déjeme decirle que la demás gente no va a saber. Usted es una simple persona más que va a la iglesia, como hay millones en el mundo. Porque la única forma de ser luz es cuando la evidencia de la transformación y del milagro de Dios se ve reflejada en lo que hacemos. Amén. Si están aquí. Miren, amigos, cuando nosotros queremos ser de luz ante el mundo, tenemos que salir y hablar de Dios en Él. Pero para hablar de Dios, no solamente tenemos que sacar la Biblia y decir que ahí está el Evangelio, que es verdad, sino hablar con mi vida, con mi testimonio y con lo que Dios ha hecho conmigo. Quisiera terminar con este versículo que está en el libro de Juan. Y una persona que se encontró con Jesús, se encontró una vez con Jesús. Una vez. Y lo único que hizo Jesús fue decirle las cosas malas que había hecho. No hizo un milagro en su vida, no le transformó y le dio muchas cosas. No, simplemente lo único que hizo fue declararle y abrirle los ojos y darle a conocer el pecado en el que estaba viviendo. Esta mujer era la mujer samaritana. No hubo un milagro, no le sanó, no hubo cojos, no hubo ciegos, no. Lo único que le dijo es todo lo que ella había hecho y que no era lo más lindo. Y cuando ella se dio cuenta que estaba delante del rey y que había expuesto su pecado y que le había hecho ver las cosas de una manera diferente, ella dice que dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron estas personas directo a ver al Cristo, a buscarle a Él. Y sabe, eso es lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. A decirle: miren todo lo que Dios hizo conmigo, miren lo evidente que es su transformación y su espíritu en mi vida. Vengan y conozcan a Él. Porque eso nos ha mandado a hacer. El mundo se está corrompiendo. Y nosotros somos llamados a darle a conocer al mundo que todavía hay esperanza en Él. Porque Él ha hecho algo en mi vida. Si usted quiere hacer eso, yo le invito a que se ponga de pie y que le diga: Señor, yo quiero hoy decirte a ti que mi cambio en mi vida tiene que ser evidente. No puedo quedarme solamente con el hecho de que sí, qué lindo y todo lo demás. Cuando tú te encuentras con Dios, el cambio tiene que ser evidente, no para que te gloríes ni para que exaltes, sino para que otras personas puedan ver en ti que hay algo diferente que Dios ha hecho.